dentro de los vastos horizontes del conocimiento, donde se encuentran las luces de la filosofía y la espiritualidad, se vislumbra en el horizonte una aventura intelectual sin precedentes. Esta aventura nos lleva más allá de los caminos trillados de la reflexión, hacia un territorio inexplorado donde la sombra del antiguo estoicismo se mezcla con la luz de la fe cristiana. De hecho, este viaje nos llevará a la intersección de dos escuelas de pensamiento separadas por el tiempo y la cultura, pero potencialmente unidas por hilos invisibles de sabiduría. Bienvenidos a una exploración que trasciende los límites de la imaginación, ya que hoy profundizamos en los misterios de la influencia estoica en las enseñanzas de Jesucristo, una búsqueda excepcional que nunca antes se había emprendido de esta manera. Prepárese para descubrir las profundidades ocultas de esta convergencia entre el estoicismo y el cristianismo, una búsqueda que podría arrojar nueva luz sobre la comprensión de la naturaleza humana y el significado de la vida. El viaje que comenzamos hoy es una inmersión profunda y sin precedentes en los tesoros de la filosofía y la espiritualidad, donde dos grandes escuelas de pensamiento se cruzan de maneras sorprendentes. A lo largo de los siglos, las enseñanzas del estoicismo, originadas en la antigüedad griega, y los dichos atribuidos a Jesucristo, figura central del cristianismo, parecen haber convergido en puntos cruciales. Es una exploración audaz, ya que profundiza en similitudes que tal vez nunca hayan sido plenamente reconocidas, un diálogo sutil entre la sabiduría estoica y la espiritualidad cristiana. En el centro de esta búsqueda se encuentra la búsqueda de la sabiduría, una profunda aspiración compartida por los estoicos y los seguidores de Jesús. Para los estoicos, la sabiduría era la joya de la existencia, la piedra angular de una vida bien vivida. Era sinónimo de autocontrol, serenidad y búsqueda constante del autoconocimiento. Asimismo, las enseñanzas de Jesús estaban imbuidas de la búsqueda de la sabiduría, la comprensión de nuestra propia naturaleza y el deseo de dar sentido a nuestra existencia. Pero no se trata solo de la búsqueda de la sabiduría. Este misterioso diálogo entre el estoicismo y el cristianismo también explora la noción de autoconocimiento, piedra angular de ambas tradiciones. El estoicismo animaba al individuo a profundizar en sí mismo, a conocerse a sí mismo, a comprender sus reacciones, sus emociones y a dominarlas. Su objetivo era cultivar la armonía interior, la serenidad ante los caprichos de la vida. Al mismo tiempo, las enseñanzas de Jesús también alentaron la introspección, la profunda autoconciencia y la comprensión de la condición humana. Otro tema central que une estas dos líneas de pensamiento es la búsqueda de significado. Los estoicos pusieron su búsqueda de sabiduría y autocontrol al servicio de un objetivo último, la búsqueda de la tranquilidad interior y la armonía con el universo. De manera similar, Jesús invitó a sus discípulos a buscar un sentido más profundo a sus vidas, a través de la fe, el amor y la búsqueda del reino de los cielos. Por lo tanto, nuestra exploración revela una compleja red de temas comunes, entretejidos entre las enseñanzas estoicas y la filosofía de vida de Jesucristo. Nos adentramos en profundidades inexploradas, donde la sabiduría, el autoconocimiento y la búsqueda de significado se encuentran y se fusionan en una visión más completa de la naturaleza humana y el propósito de nuestra existencia. Este diálogo entre el estoicismo y el cristianismo es una aventura intelectual sin precedentes, una búsqueda que podría traer una comprensión renovada de la humanidad y la espiritualidad. Nuestra exploración de esta fascinante convergencia entre el estoicismo y el cristianismo nos lleva a otro nivel de comprensión y reflexión. Al observar más de cerca las enseñanzas estoicas y las palabras de Jesús registradas en los Evangelios, descubrimos sorprendentes paralelismos que resuenan con notable armonía. Los estoicos, en su búsqueda de sabiduría y autocontrol, colocaron la virtud y la serenidad en el centro de su filosofía. Creían en la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y buscar la tranquilidad interior. Asimismo, cuando repasamos los Evangelios encontramos a Jesús exhortando a sus discípulos a seguir un camino de virtud, amor y paz interior. Advirtió contra el apego excesivo a los bienes materiales y animó a la búsqueda del reino de los cielos. Un ejemplo sorprendente de estos paralelos se encuentra en cómo los estoicos abordaron la cuestión de la introspección y el autocontrol, y cómo Jesús expresó ideas similares en sus enseñanzas. Los estoicos animaban al individuo a pensar profundamente en sus propias reacciones y emociones, a comprenderlas y a regularlas. Creían en la importancia de la autodisciplina para lograr la tranquilidad interior. Por otro lado, vemos a Jesús instando a la introspección, cuestionando nuestras propias acciones y actitudes y al autocontrol ante las pruebas de la vida.
Estos paralelos no se limitan al autocontrol y la serenidad. También se manifiestan en la forma en que los estoicos y Jesús abordaron la cuestión de la riqueza y el verdadero valor de la vida. Los estoicos creían que la verdadera riqueza estaba en la virtud y la sabiduría, y que la vida no dependía de las circunstancias externas, sino de nuestra reacción ante ellas. Jesús expresó ideas similares, advirtiendo contra la búsqueda de riquezas materiales y enfatizando que la vida no se trata de la abundancia de bienes. Es sorprendente cómo estos paralelos se revelan en las enseñanzas y mensajes estoicos de Jesús, a pesar de las diferencias culturales e históricas que los separan. Esto nos desafía a profundizar nuestra comprensión de estas dos tradiciones de pensamiento y a considerar cómo podrían enriquecer nuestra propia búsqueda de sabiduría, autodominio y significado en la vida. A medida que profundizamos en esta exploración, nos damos cuenta de que esta convergencia entre estoicismo y cristianismo es mucho más que una simple coincidencia. Nos invita a repensar nuestra comprensión de estos dos caminos de pensamiento y a considerar cómo podrían iluminar nuestro propio camino hacia la sabiduría y la paz interior. Esta búsqueda, que quizás nunca se haya emprendido de esta manera, abre nuevas perspectivas sobre la riqueza del pensamiento humano y la búsqueda incansable de la verdad y la sabiduría. Nuestra audaz exploración de las conexiones entre el estoicismo y el cristianismo ya ha revelado algunas ideas profundas y fascinantes. Sin embargo, antes de continuar nuestro viaje, es fundamental tomarnos un momento para reflexionar sobre la importancia de este enfoque, destacando la necesidad de abordarlo con un profundo respeto por la fe y la filosofía, así como reconociendo las diferencias fundamentales que subyacen a ellas. La cuestión de la influencia estoica en las enseñanzas de Jesucristo es a la vez delicada y profunda. Es crucial enfatizar que nuestra exploración no pretende diluir o minimizar el lugar de Jesús en la fe cristiana, ni disminuir la importancia del cristianismo. Jesucristo sigue siendo la figura central del cristianismo, el Salvador y Mesías para millones de creyentes en todo el mundo. Esta búsqueda intelectual no pone en duda en modo alguno su lugar en el corazón de los fieles. Al contrario, nuestro enfoque busca ampliar nuestra comprensión y ofrecer una nueva perspectiva sobre la fe y la filosofía. Nos permite explorar las áreas de intersección entre estos dos pilares del pensamiento humano y considerar cómo las enseñanzas estoicas podrían enriquecer nuestra comprensión de los mensajes de Jesús. Es una oportunidad para descubrir matices inesperados y ver cómo diferentes tradiciones de pensamiento pueden complementarse entre sí. Cuando hablamos de respeto, es crucial enfatizar que nuestro enfoque se basa en el deseo de respetar las creencias y prácticas religiosas de todos. Las similitudes o paralelos que exploramos se encuentran dentro de un contexto filosófico, cuyo objetivo es ampliar nuestros horizontes de comprensión, no debilitar la fe o la devoción a Jesucristo. Las diferencias teológicas entre cristianismo y estoicismo son innegables. El cristianismo se basa en creencias fundamentales en un Dios amoroso que se encarnó en Jesucristo para la salvación de la humanidad, mientras que el estoicismo se centra en principios filosóficos de autodisciplina, autocontrol y armonía con la naturaleza. Estas diferencias son valiosas y una parte integral de cada tradición. En última instancia, nuestra exploración tiene como objetivo ampliar nuestra perspectiva y ofrecer una nueva mirada a las enseñanzas de Jesús, ubicándolas en un contexto filosófico. Nos anima a reflexionar más profundamente sobre el significado y alcance de estas enseñanzas, respetando las creencias de cada persona. Por lo tanto, abordamos el resto de nuestra búsqueda con un profundo respeto por la fe cristiana y la filosofía estoica, conscientes de que estos dos pilares del pensamiento humano continúan guiando e inspirando a las generaciones actuales. Al explorar esta rara y esclarecedora convergencia, nos preparamos para profundizar aún más en los misterios de la filosofía y la fe, con el objetivo final de comprender mejor la naturaleza humana y el significado de la vida. Al final de esta audaz exploración de la intersección entre cristianismo y estoicismo, nos enfrentamos a una pregunta cautivadora: ¿es posible unir plenamente estas dos tradiciones de pensamiento, o están destinadas a coexistir ofreciendo perspectivas distintas pero complementarias? Esta pregunta, compleja e intrigante, merece nuestra atención porque nos invita a considerar nuevas formas de vivir, pensar y encontrar significado al mundo. Es esencial reconocer que el cristianismo y el estoicismo tienen sus raíces en fundamentos teológicos y filosóficos profundamente diferentes. El cristianismo se basa en la fe en un Dios amoroso, en la creencia en la redención a través de Jesucristo y en una relación divina entre el Creador y sus criaturas. Por otro lado,
el estoicismo extrae sus principios de la filosofía, enfatizando la autodisciplina, el autocontrol y la lucha por la armonía con la naturaleza. Estas diferencias fundamentales definen los dos caminos de pensamiento y dan forma a su comprensión del mundo. Sin embargo, la belleza reside en la posibilidad de encontrar puentes entre estas dos tradiciones, a pesar de sus diferencias. Aunque la unión completa del cristianismo y el estoicismo puede parecer compleja, no se puede negar que ambos ofrecen perspectivas enriquecedoras sobre algunos aspectos esenciales de la vida. El contentamiento, por ejemplo, es una noción muy apreciada tanto por el cristianismo como por el estoicismo. Los estoicos afirmaban que la verdadera felicidad reside en la virtud y la sabiduría, no en la riqueza o el reconocimiento. Enseñaron que la vida no estaba determinada por circunstancias externas, sino por nuestra respuesta a esas circunstancias. De manera similar, Jesús advirtió contra el apego excesivo a las posesiones materiales y alentó a buscar tesoros espirituales más duraderos. Además, la autoconciencia es otra área en la que el cristianismo y el estoicismo pueden unirse. Ambas tradiciones fomentan la introspección, la reflexión sobre nuestras acciones y actitudes y la búsqueda de la paz interior. Destacan la importancia del autocontrol, la sabiduría y el crecimiento espiritual. Entonces, aunque la unión completa del cristianismo y el estoicismo puede ser difícil de lograr debido a sus diferencias fundamentales, es indiscutible que estos dos caminos de pensamiento ofrecen perspectivas valiosas sobre aspectos cruciales de la vida. Nos invitan a pensar profundamente sobre nuestra relación con el mundo que nos rodea, cómo interactuamos con nuestras emociones y reacciones, y la búsqueda de paz interior y satisfacción. En última instancia, esta novedosa búsqueda en la intersección del cristianismo y el estoicismo nos recuerda que el pensamiento humano es rico, complejo y está en constante evolución. Los diálogos entre diferentes tradiciones de pensamiento, aunque a veces complejos, pueden enriquecernos, empujarnos a pensar más profundamente y buscar un significado más profundo a nuestra existencia. Nuestro viaje continúa, buscando nuevas perspectivas, nuevos entendimientos y un mayor conocimiento de la naturaleza humana.